México. Un país donde la realidad a veces supera la ficción. Historias que podrían parecer cuentos de terror, pero ocurrieron de verdad. Donde los desaparecidos, los crímenes y los misterios permanecen, en muchos casos, sin resolución. Hoy recorreremos 5 de estos casos, con nombres, fechas y lugares que marcaron un antes y un después en la historia reciente del país. Casos que nos hacen preguntarnos, ¿qué sucede cuando la violencia, la negligencia y el misterio se combinan? Bienvenidos. Este es un recorrido por el lado más oscuro y enigmático de México. Caso 1. Caso de Abril Pérez Zagaón. Un caso que no solo estremeció al país, sino que exhibió con crudeza cómo la corrupción y la negligencia institucional pueden costar vidas. Abril Pérez Zagaón, una mujer que ya había denunciado violencia extrema, se convirtió en símbolo nacional de la impunidad. Abril denunció a su esposo por intento de feminicidio luego de ser brutalmente golpeada mientras dormía. El caso parecía claro: agresión grave, evidencia física, testigos y un historial de violencia. Pero algo impensable ocurrió. Un juez reclasificó el delito de intento de feminicidio a violencia familiar, permitiendo que el agresor saliera libre. Semanas después, mientras Abril viajaba en un vehículo acompañada de su abogado, 2 sicarios la asesinaron en plena vía pública. La investigación reveló comunicación entre el agresor y los atacantes. Hubo detenciones, pero el daño ya estaba hecho. El caso se convirtió en un punto de quiebre, generando protestas nacionales, renuncias dentro del Poder Judicial y una fuerte presión pública por protocolos más estrictos. El feminicidio de Abril Pérez Zagaón no fue solo un crimen. Fue una demostración de que, en México, la impunidad también mata. Un sistema judicial que falla, que minimiza riesgos, y que, al no actuar, se convierte en cómplice indirecto de la tragedia. Caso 2. El asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz. En el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, una maestra jubilada que también trabajaba como taxista desaparece sin dejar rastro. Días después, un video estremecería al país. La mujer, arrodillada y rodeada por hombres armados, lanza un mensaje forzado dirigido a sus compañeros. Una advertencia brutal del crimen organizado hacia quienes se niegan a pagar derecho de piso. Irma Hernández Cruz tenía 62 años. Había dedicado su vida a la educación y, tras jubilarse, manejaba un taxi para mantenerse activa. El 18 de julio de 2025, fue interceptada frente al mercado municipal mientras trabajaba. Horas más tarde, circuló un video donde se le ve claramente atemorizada, obligada a dar un mensaje. Mi nombre es Irma Hernández Cruz. Manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. El mensaje era una sentencia. El video fue difundido en redes sociales por los propios criminales como demostración de poder. 6 días después, el cuerpo de la profesora fue hallado sin vida en un terreno rural entre Álamo y Cerro Azul. Los informes preliminares confirmaron que había sido torturada antes de ser asesinada. Autoridades estatales señalaron que el móvil estaba relacionado con la negativa de la víctima a pagar extorsiones impuestas por un grupo delictivo que controla la zona norte de Veracruz. Este grupo exigía a taxistas, comerciantes y transportistas cuotas semanales bajo amenaza de muerte. A pesar de la rápida difusión del caso y la indignación pública, los responsables directos no fueron capturados en los días posteriores. El crimen provocó reacciones a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nale prometieron que no habrá impunidad. Sin embargo, hasta ahora el expediente sigue abierto. El asesinato de Irma Hernández Cruz representa uno de los ejemplos más duros de la realidad mexicana. Una maestra, símbolo de vocación y servicio, convertida en víctima de una estructura criminal que impone su ley por encima de la autoridad. Su caso recuerda que en muchas regiones del país, la violencia ya no distingue edad, oficio, ni historia, y que negarse a pagar piso puede costar la vida. Caso 3. El sacrificio de Mark Kilroy. Marzo de 1989. Mark Kilroy, estudiante estadounidense, viaja a Matamoros para disfrutar de sus vacaciones. Lo que parecía un viaje común se convertiría en una tragedia que marcaría la historia de la frontera norte.
Kilroy fue secuestrado por un grupo vinculado al narcotráfico y llevado a un rancho donde se realizaban rituales de magia negra y sacrificio humano. Otros jóvenes también desaparecieron en circunstancias similares. Los cuerpos encontrados en el rancho evidenciaban prácticas extremas. Tortura, rituales, sangrientos y marcas rituales. Aunque el caso tuvo cobertura internacional, muchos de los responsables nunca fueron plenamente capturados y la investigación dejó vacíos importantes. Este caso no solo es perturbador por la violencia física, sino por la forma en que la organización criminal pudo operar bajo el radar de las autoridades. Muestra cómo la frontera se convirtió en escenario de crimen y ritual, y cómo la impunidad facilita que estas tragedias ocurran. Caso 4. El feminicida de Atizapán. En 2021, México despertó con uno de los hallazgos más brutales de las últimas décadas. Durante años, nadie imaginó que, en una casa ubicada en una calle cualquiera de Atizapán, vivía un hombre de la tercera edad que escondía un secreto aterrador. Un vecino amable, aparentemente inofensivo, que saludaba a todos, mientras ocultaba uno de los registros de feminicidios más atroces en la historia reciente del país. Su nombre era Andrés Filomeno Mendoza, y llevaba décadas operando con absoluta impunidad. La investigación comenzó cuando una mujer desapareció y las últimas cámaras donde se le vio con vida apuntaban a la calle donde vivía Andrés. Al ingresar al domicilio, los agentes esperaban encontrar pistas. Lo que encontraron fue otra cosa. Dentro de la casa había cuadernos escritos a mano, donde Andrés anotaba los nombres de sus víctimas, fechas, rasgos físicos y detalles de los crímenes. En habitaciones y rincones escondidos había bolsas con huesos, fotografías de mujeres, identificaciones, ropa, y herramientas quirúrgicas. Pero lo más perturbador fueron los restos. Cientos de fragmentos óseos pertenecientes a al menos 19 víctimas confirmadas, aunque él confesó haber asesinado a más de 30 mujeres desde los años 90. En la cocina y en el cuarto trasero, la fiscalía encontró cuchillos afilados, sierras, recipientes herméticos y rastros de desollamiento, lo que sugería que practicaba una técnica casi quirúrgica al desmembrar a sus víctimas. El caso se volvió todavía más escalofriante cuando se descubrió que Andrés guardaba piel humana y que, según testimonios periciales, operaba sus crímenes de forma metódica, fría y sin remordimiento. Los vecinos lo veían como un hombre solitario, tranquilo, que siempre estaba en su casa y nunca generaba problemas. Nadie imaginó que aquella puerta cerrada ocultaba más de 2 décadas de horror. El feminicida de Atizapán se convirtió rápidamente en uno de los asesinos seriales más violentos en la historia contemporánea de México. Su caso expuso una realidad incómoda. Durante años, mujeres desaparecieron sin que nadie conectara las señales, sin que existieran investigaciones integrales, y sin que las denuncias previas fueran tomadas en serio. La captura de Andrés no solo reveló sus crímenes, sino también las enormes fallas en el sistema de búsqueda y protección de mujeres en México. Un recordatorio de que, a veces, los monstruos no están ocultos en la oscuridad, sino viviendo en casas comunes, en colonias tranquilas, invisibles para todos. Te diré un pequeño dato. Según la ENVICPE 2025 del INEGI, solo el 12.6% de las denuncias que abren una carpeta de investigación logran un resultado positivo para la víctima. Si contamos todos los delitos cometidos en México durante 2024, solo el 0.8% terminó realmente resuelto. Es decir, menos de una víctima de cada 100 obtiene justicia. Y ahora imagínate, en el año del caso, 2021, solo entre el 2% y el 3% de todos los delitos cometidos en México terminaron realmente resueltos. Y de las denuncias que sí abrieron una carpeta de investigación, aproximadamente el 49% no tuvo ningún avance ni resolución. ¿No es más aterrador lo mucho que bajó ese porcentaje a través del tiempo? Imagínate qué clases de monstruos hay ahí afuera que aún no conocemos. Caso 5. El asesinato de Camila. Taxco, Guerrero. Una ciudad turística, tranquila en apariencia, pero fracturada por la violencia, la desconfianza y la impunidad. El 27 de marzo de 2024, esta ciudad sería testigo de uno de los casos más dolorosos y simbólicos de la violencia contra niñas en México. La desaparición y asesinato de Camila, de apenas 8 años. Un caso que encendió la rabia colectiva, al grado de que el pueblo decidió hacer justicia por su cuenta.
Camila salió de su casa por la tarde para jugar con una amiga. Ese simple gesto infantil fue el comienzo de una pesadilla. Su madre, al ver que no regresaba, comenzó a buscarla desesperadamente. Sin embargo, la policía local tardó en responder, alegando que debían esperar más tiempo. Ese retraso sería fatal. Poco después, un video comenzó a circular entre vecinos. Una mujer de la zona, junto a dos hombres, fue vista llevándose a Camila a la fuerza. La comunidad reconoció inmediatamente a la mujer. Era alguien conocida, alguien a quien muchos saludaban en la calle. La tensión creció. Los vecinos comenzaron su propia búsqueda. Fueron ellos, no las autoridades, quienes ubicaron el domicilio donde se había llevado a la niña. Golpearon la puerta. Nadie respondía. Llamaron a la policía. No llegaron. En cuestión de minutos, la multitud estalló. Entraron a la fuerza. Encontraron indicios, ropa, rastros, pero no a Camila. Luego, llegó la peor noticia. El cuerpo de la niña había sido localizado sin vida, con señales de violencia. El pueblo enloqueció. Afuera de la casa, la multitud decidió hacer algo que cambiaría la narrativa del caso. Lincharon a la mujer implicada. Los vídeos se viralizaron en minutos. La policía llegó demasiado tarde. Ni salvaron a Camila, ni evitaron el linchamiento. Tasco había perdido la confianza en el Estado. La otra persona implicada fue detenida después, pero el daño estaba hecho. La niña estaba muerta. La mujer acusada había sido ejecutada por el pueblo. Y toda una ciudad se quedó con una certeza. En México, no hay justicia, solo venganza. El caso expuso una cadena de fallas graves. Las autoridades demoraron la búsqueda, pese a tratarse de una menor de edad. No activaron protocolos inmediatos. Ignoraron reportes de vecinos. La investigación fue lenta y contradictoria. La respuesta institucional llegó después de que el pueblo ya había actuado. Mientras tanto, la opinión pública explotó. Miles de personas comenzaron a denunciar que lo mismo pasa todos los días, solo que sin cámaras y sin indignación masiva. Camila se convirtió en símbolo de cómo la impunidad repetida termina provocando que la gente tome justicia con sus manos. Este caso no fue solo el asesinato de una niña, fue el asesinato de la fe en las instituciones. Camila tenía 8 años. No murió por accidente, ni por estar en un mal lugar. Murió porque vivimos en un país donde las niñas pueden desaparecer en cuestión de minutos y las autoridades reaccionan en horas. Donde los criminales caminan entre los vecinos, y las instituciones llegan siempre después, cuando ya no sirven de nada. El pueblo linchó a una mujer porque ya no confía en los jueces. Porque ya no cree en los fiscales. Porque ya no tiene esperanza en que el sistema funcione. Y ese es el horror más profundo de este caso. En México, la justicia no falla. La justicia de plano no existe. Y cuando la justicia no existe, la barbarie se vuelve la única respuesta que le queda a la gente.